Japón tiene su primera presidenta mujer, salvo que te equivocas. Japón no tiene presidentes, Japón tiene una primera ministra mujer, muy, muy reaccionaria, en el sentido del nacionalismo japonés, de la negación de los crímenes de Japón en la Segunda Guerra Mundial, del cual hablamos amplísimamente precisamente en nuestro canal. Ella dice que han sido exagerados, busca que Japón vuelva a tener un ejército funcional y en ese sentido es tremendamente conservadora y de ultraderecha. Entonces no es una presidenta, es una primera ministra que fue elegida ahora. Independientemente de esta ideología de derecha que ella, por supuesto, mantiene, debo decir que para Japón es un salto cuántico, porque la situación de la mujer en Japón es muy precaria comparada con Europa o Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Entonces, tiene algo bueno eso dentro de todo. Pero a ver, el partido al que pertenece es el mismo que el de Shinzo Abe, y Abe era también un ultranacionalista, pero que no tiene los votos suficientes para cambiar las cosas en la dieta japonesa, en el parlamento japonés. De hecho, ella va a continuar con los proyectos económicos de Shinzo Abe, que se llaman Abenomics o Abeeconomía. Entonces, pues, me parece, tiene una cierta carga simbólica, pero nada más, la tipa es de cuidado, sobre todo en cuanto a eso, a negar atrocidades que todos sabemos que ocurrieron, ¿no?